de la lección ¿Quién es el hombre de Romanos capítulo 7? Nuestro texto inicial se encuentra en Romanos capítulo 7, verso 6. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pocos capítulos de la Biblia han generado más controversia que Romanos capítulo 7. Pablo está describiendo un conflicto que en forma más o menos pronunciada es experimentado por toda alma que se enfrenta a las demandas espirituales de la santa ley de Dios y las reconoce. Los estudiosos de la Biblia no se ponen de acuerdo en cuanto a si Pablo tuvo la experiencia de Romanos 7 antes o después de su conversión. Lo importante es que la justicia de Jesús nos cubre y que en ella somos perfectos delante de Dios, que promete darnos la victoria sobre el pecado y conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. La ilustración de Pablo en Romanos 7:1 al 6 está bastante relacionada con su razonamiento, pero un análisis cuidadoso del pasaje nos ayudará a entenderlo mejor. En el contexto general de la carta, Pablo está hablando del sistema del culto establecido en el Sinaí, al que se refiere con frecuencia con la palabra ley. Los judíos tenían dificultad en entender que este sistema que Dios les había dado debía terminar con la venida del Mesías. De eso se ocupaba Pablo. Los creyentes judíos todavía no estaban dispuestos a abandonar lo que había sido una parte tan importante de su vida. Se parece mucho a la situación actual de algunos que han tenido creencias por muchos años, si no por toda su vida, y se enfrentan a una realidad que es verdadera y que les cuesta tanto tomar la decisión correcta. En esencia, la ilustración de Pablo es la siguiente: una mujer está casada con un hombre. La ley la une a él mientras viva. Durante su vida, ella no puede casarse con otro hombre, pero cuando él muere, ella está libre de la ley que la unía a él. Ahora Pablo aplica la ilustración de la ley del matrimonio al sistema antiguo del judaísmo. Así como la muerte de su marido libera a la mujer de la ley de su esposo, así la muerte de la antigua vida en la carne, mediante Jesucristo, libera a los judíos de la ley que se esperaba que guardaran hasta que el Mesías prometido cumpliera todos estos símbolos hacia el cual apuntaban. Ahora los judíos eran libres de volver a casarse, recibieron la invitación a casarse con el Mesías resucitado y así dar frutos para Dios. Esta ilustración es una estrategia más que Pablo usaba para convencer a los judíos de que ahora estaban libres de abandonar el antiguo sistema. Una vez más, teniendo en cuenta todo lo que Pablo y la Biblia dicen acerca de la obediencia a los 10 mandamientos, no tiene sentido afirmar que Pablo les estaba diciendo a estos creyentes judíos que los 10 mandamientos ya no estaban vigentes ni que ya no eran obligatorios. Los que utilizan estos versículos para tratar de insistir en ese argumento que se suprimió supuestamente la ley moral, realmente no quieren decir exactamente eso de todos modos. Lo que realmente quieren decir es que solo se suprimió, se canceló el día de reposo, el día sábado, no el resto de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Interpretar que Romanos 7, 4 y 5 enseñan que el cuarto mandamiento ha sido abolido, suplantado o reemplazado por el domingo es darle un significado que nunca se pretendió que tuvieran esas palabras. Desafortunadamente en la historia hubo personas que se atrevieron a hacerlo y que al paso del tiempo muchos han creído esta triste mentira. Si Pablo está hablando de todo el sistema de leyes del Sinaí, ¿qué podemos decir de Romanos 7:7, en el que menciona específicamente uno de los 10 mandamientos?
¿Acaso no está confirmando la postura que Pablo no estaba hablando de la abolición de los 10 mandamientos? Una vez más debemos tener en cuenta que la palabra ley para Pablo es todo el sistema introducido en el Sinaí, que incluía la ley moral, entre otras. Por lo tanto, Pablo podía citar de ella al igual que de cualquier otra porción de toda la economía judía para hacer sus comentarios. Sin embargo, cuando el sistema dejó de existir con la muerte de Cristo, eso no incluía la ley moral, los 10 mandamientos que habían existido incluso antes del Sinaí y que también existen después del Calvario. Dios les reveló toda su ley a los judíos, diciéndoles en detalle lo que estaba bien y lo que estaba mal en cuestiones morales, civiles, rituales, ceremoniales y de salud. También explicó los castigos por violar las distintas leyes. La violación de toda la voluntad revelada de Dios aquí se define como pecado. Por lo tanto, explica Pablo, él no habría sabido si era pecado codiciar sin que la ley le informara ese hecho. El pecado es la violación de la voluntad revelada de Dios, y donde no hay conocimiento de la voluntad revelada, no hay conciencia del pecado. Cuando esa voluntad revelada se da a conocer a una persona, ésta debe reconocerse como pecadora y que está bajo la condenación y que le espera la muerte eterna, no solo la muerte por vejez. Si la persona al saber esto no se arrepiente, morirá sin esperanza o con una falsa esperanza. Quizás para muchos sea muy difícil aceptar que el verdadero día que la ley de Dios moral reclama de los hombres es el día sábado, tal como se manifiesta en el 4º mandamiento, y no el domingo, que fue cambiado por leyes y tradiciones humanas y que al paso del tiempo muchos lo guardaron equivocadamente. Ahora lo saben y ahora tienen que tomar una decisión. De acuerdo a la argumentación de Pablo aquí y en toda esta sección, él está tratando de construir un puente para lograr que los judíos que veneran la ley vean a Cristo como el cumplimiento de esa ley. Demuestra que la ley era necesaria, pero que su función era limitada. La ley estaba destinada a mostrar la necesidad de la salvación, pero nunca pretendió ser el medio para obtener esa salvación. El único medio es Jesucristo. El apóstol Pablo, al relatar sus experiencias, presenta una importante verdad acerca de la obra que debe efectuarse cuando una persona es convencida de pecado y decide hacer su conversión hacia Dios. Dice de él mismo: yo sin ley vivía en un tiempo, no sentía ninguna condenación, pero venido el mandamiento, cuando la ley de Dios se manifestó con fuerza en su conciencia, el pecado revivió y yo morí. Entonces se consideró pecador, condenado por la ley divina. Obsérvese que fue Pablo el que murió y no la ley de Dios, porque es eterna. Como los judíos veneraban la ley, Pablo la exalta de todas las maneras posibles. La ley es buena para lo que hace, pero no puede hacer lo que nunca estuvo destinada a hacer, salvarnos del pecado. Para eso necesitamos a Jesús, porque la ley, ya sea todo el sistema judío o solamente la ley moral en particular, no puede ofrecer salvación. Solo pueden Jesús y su justicia, que recibimos mediante la fe en Él. En Romanos capítulo 7, verso 13, Pablo presenta la ley de la mejor manera posible. Decide culpar al pecado, no a la ley, por su terrible condición pecaminosa. La ley es buena porque es el patrón de conducta de Dios, pero como pecador Pablo está siendo condenado ante ella. ¿Por qué el pecado tuvo tanto éxito en mostrar a Pablo como pecador terrible? El término carnal significa lascivo o lujurioso,
Por este motivo Pablo necesitaba a Jesucristo. Solo Jesucristo podía quitar la condenación. Solo Jesús podía liberarlo de la esclavitud del pecado. Pablo se describe a sí mismo como vendido al pecado. Es esclavo del pecado. No tiene libertad. No puede hacer lo que él quiere. Él trata de hacer lo que la buena ley le dice que haga, pero el pecado no se lo permitirá. Con esta ilustración, Pablo estaba tratando de mostrar a los judíos su necesidad del Mesías. Ya había señalado que la victoria solo es posible bajo la gracia que Él nos da. Este mismo pensamiento se vuelve a enfatizar en Romanos capítulo 7. Vivir bajo la ley significa ser esclavo del pecado, un amo verdaderamente despiadado. En nuestra propia experiencia, ¿cómo nos esclaviza el pecado? ¿Hemos tratado alguna vez de jugar con el pecado? ¿Hemos pensado que podríamos controlarlo a nuestra voluntad y antojo? Al fin y al cabo está bajo mi control y yo puedo saber qué tan lejos puedo ir sin que me afecte, solo para encontrarnos bajo un capataz vicioso y despiadado. Bienvenido a la realidad. Esta es precisamente la razón por la cual debemos entregarnos tú y yo a Jesús y morir a nuestro yo, morir a nuestro egoísmo diariamente. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. De acuerdo a Romanos 7, 16 y 17, ¿qué lucha se presenta aquí? Antes de seguir, debemos hacer un alto. El carácter de Dios es amoroso y siempre va a querer lo mejor para nosotros, sus hijos. Así fue desde la creación. Todo lo creado obedece a sus santos designios. Las leyes físicas también dan tremendo testimonio de esto. La ley moral, los 10 mandamientos, es eterna como Dios y no se inició con la creación de esta tierra o del hombre. Los seres celestes se regocijan en obedecerla porque saben que al hacerlo le demuestran gratitud amorosa al Creador y se benefician al mismo tiempo de vivir sin dolor ni maldad. Solo el ser humano es el único que se rebeló, instigado por el diablo. Pero Dios no podía permitirse perder a sus hijos de esta manera. Eran sus hijos, los únicos hechos a su imagen y semejanza. Por eso pagó un precio infinito por seres finitos caídos en el pecado, pero amados por su Padre Creador, para traerlos de regreso a su verdadero y feliz hogar y vivir por siempre con Él. Esta es la realidad que se revela por toda la Biblia. Al usar la ley como espejo, el Espíritu Santo convence a una persona de que no agrada a Dios porque no cumple con los requerimientos de la ley. Si se esfuerza para cumplir con esos requisitos, el pecador muestra que reconoce que la ley es buena. Para llamar la atención de una persona a su necesidad de Cristo, el Espíritu Santo a menudo la conduce a través de una experiencia al estilo del antiguo pacto. Elena de White describe la experiencia de Israel de la siguiente manera: los israelitas no se dieron cuenta de la pecaminosidad de su propio corazón, ni que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios, creyéndose capaces de ser justos por sí mismos. Declararon: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen hecha de fundición por ellos mismos. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto, y ahora sintieron su pecaminosidad y necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios. De manera que, mediante la fe y el amor, se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto.
Lamentablemente, al no renovar su dedicación a Cristo diariamente, muchos cristianos de hecho están sirviendo al pecado, por más que detesten admitirlo. Ellos racionalizan que en realidad están pasando por la experiencia normal de la santificación y que simplemente todavía tienen un largo camino por recorrer. Por eso, en lugar de llevarle a Cristo los pecados conocidos y pedirle que les dé la victoria sobre ellos, se esconden detrás de Romanos capítulo 7, que les dice, según ellos piensan, que es imposible hacer el bien. En realidad, este capítulo está diciendo que es imposible hacer el bien cuando una persona es esclava del pecado, pero la victoria es posible en nuestro Señor Jesucristo. Muchos cristianos no han obtenido las victorias sobre el yo, el egoísmo y el pecado que Cristo nos promete debido al alejamiento de Dios, y así no lo conocen bien y por lo tanto toman tan malas decisiones en su vida que sufrirán en esta vida actual, pero malogran sobre todo su destino eterno. La única solución es volver cada día a Dios, sí, cada día. Continuando el camino en el capítulo 7, ahora Pablo compara la ley de sus miembros, su cuerpo, con la ley del pecado. Con la carne, dice Pablo, servía a la ley del pecado, pero servir al pecado y obedecer su ley implica que recibirá la paga, la muerte y la muerte eterna. Por lo tanto, su cuerpo, cuando funcionaba en obediencia al pecado, se lo podría describir apropiadamente como este cuerpo de muerte. La ley de la mente es la ley de Dios, la revelación que Dios hace de su voluntad divina. Bajo la convicción del Espíritu Santo, Pablo aceptó esta ley. Su mente decidió guardarla, pero cuando lo intentó, no pudo porque su cuerpo quería pecar. ¿Quién no ha sentido esa misma lucha, esa misma guerra en su interior, en su conciencia? En tu mente sabes lo que quieres hacer, pero tu cuerpo clama por algo más, que es desobediencia a Dios, que es pecado. Algunos se han preguntado por qué, después de alcanzar el apogeo glorioso en la expresión «Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor», Pablo debe referirse una vez más a las luchas del alma de las que, al parecer, ya había sido liberado. Cualquiera que sea la interpretación de Romanos 7, versículos 24 y 25, hay algo que debe quedar muy en claro. Por nosotros mismos y sin Cristo somos indefensos contra el pecado. Con Cristo solamente tenemos vida nueva en Él, en la que, si bien el egoísmo aparecerá constantemente, las promesas de victoria son nuestras, de veras son nuestras, si decidimos reclamarlas a tiempo antes de caer. Así como nadie puede respirar, toser ni estornudar por ti, nadie puede decidir entregarse a Cristo por ti. Solo tú puedes tomar esa decisión. No hay otra manera de obtener para ti las victorias que se nos han prometido en Jesús. Quizás has oído de héroes cristianos y te emocionas y sabes que ellos vencieron, pero en tu condición tú no has vencido a menos que tú experimentes lo que es ser un vencedor del pecado. Qué maravilloso es cuando tú lo vas logrando paso a paso, día a día. En la transgresión de la ley no hay seguridad ni reposo, ni paz, ni justificación. El hombre no puede esperar permanecer inocente delante de Dios y en paz con Él mediante los méritos de Cristo, mientras Él continúe pecando. Pablo desea que sus hermanos comprendan que la gloria de un Salvador que perdona los pecados daba significado a todo el sistema judío. Deseaba también que comprendieran que cuando Cristo vino al mundo y murió como sacrificio a favor del hombre, el símbolo se encontró con la realidad simbolizada en los sacrificios de los corderos. La ley ceremonial, que sí, en efecto, fue cancelada, fue abrogada,
porque murió el Cordero de Dios. Después de que Cristo, el Cordero de Dios, murió en la cruz como ofrenda por el pecado, la ley ceremonial ya no podía tener vigencia. Sin embargo, estaba relacionada con la ley moral y era gloriosa. El conjunto llevaba el sello de la deidad y expresaba la santidad, justicia y rectitud de Dios. Y si fue glorioso el ministerio de la dispensación que iba a desaparecer, el pacto antiguo, no la ley moral, cuánto más debía ser gloriosa la realidad cuando Cristo fue revelado al dar su Espíritu Santo vivificador y santificador a todos los que creen en Él y le obedecen. En el capítulo 7, verso 25, el apóstol escribe: yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este es el pasaje más claro de todos y de él aprendemos de una misma persona, de un creyente que sirve al mismo tiempo la ley de Dios y a la ley del pecado. Es al mismo tiempo justificado, no obstante pecador, porque no dice mi mente sirve a la ley de Dios, ni dice mi carne sirve a la ley del pecado, sino que dice yo mismo, es decir, todo el hombre, la misma persona, está en doble servidumbre. Por esta razón le agradece a Dios por servir a la ley de Dios y le ruega misericordia por servir a la ley del pecado. Pero nadie puede decir que una persona carnal, una inconversa, alguien que está totalmente alejado de Dios, sirve a la ley de Dios. El apóstol quiere decir, como verán, es así como dije antes, los santos, los creyentes, ahora justificados, son pecadores y al mismo tiempo son justos. Son justos porque creen en Cristo, cuya justicia los cubre y les es imputada, les es aplicada, pero todavía tienen deseos pecaminosos. Son como los enfermos que son atendidos por un médico. Están realmente enfermos, pero esperan mejorar y ya están empezando a sentirse bien. Están a punto de recuperar la salud. Ahora tienen esperanza y actúan acorde a ella. El mayor daño que podrían sufrir estos pacientes es afirmar con arrogancia, con orgullo, que están bien, que no te necesito, doctor, porque sufrirían una recaída que es peor que la primera condición de su enfermedad. Por eso podemos decir que hoy es un nuevo día de oportunidad de estar en paz con Dios. Él ya hizo todo para salvarte, Él ya pagó por tus pecados, pero si tú aún no lo has aceptado en tu vida, te invito para que lo hagas hoy. La vida no la tenemos comprada, no sabemos cuánto tiempo más, pero una cosa sí sabemos, que hoy es este tiempo de oportunidad. Te invito que como yo la aceptes y seas justificado. Es mi mejor deseo para ti en Cristo Jesús. Amén. Estoy pensando
siendo como yo soy, te amo. ¿Cómo decir que te amo si por mí eres sacrificado? Pagaste el precio de mi pecado. ¿Cómo decir que te amo? Lávame, Jesús, de todo mi mal. No quiero seguirte negando. ¿Cómo decir que te amo? Veo en tus ojos llanto. Si como ayer me aparto cuando veo tu mano llamando. ¿Cómo decir que te amo? Te oigo decir hasta cuándo. No puedo más, te llamo. Perdóname, Jesús, yo te amo. ¿Cómo decir que te amo si por mí eres sacrificado? Pagaste el precio de mi pecado. ¿Cómo decir que te amo? Lávame, Jesús, de